Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos ya entrando a la recta final de nuestro seminario virtual. Estamos en la clase 10 que abordará las nuevas ruralidades viejas luchas, la emergencia de niños y niños como sujetos políticos en las autonomías y resistencias latinoamericanas. Entonces, después de haber revisado un poco algunas teorías, perspectivas críticas al desarrollo rural, algunas cuestiones y problematizaciones sobre el campesinado latinoamericano y sobre los movimientos socioterritoriales, además de los cambios agrarios y algunas alternativas que se avisoran hacia este siglo XXI. Pues en un par de clases tenemos específicamente el abordaje de aquellos sujetos y sujetas que no han sido muy considerados en los estudios y en general pues en las sociedades rurales campesinas, que son las mujeres, niños y niñas, y bueno, abordaremos un poco también el asunto de los jóvenes en tanto perspectiva infanto-juvenil. Entonces, bueno, y terminaremos la siguiente clase con una perspectiva sobre políticas públicas y creemos que, bueno, en general podremos abordar un poco diferentes experiencias y temas de estas cuestiones rurales que aborda directamente a sujetos y a sujetas. Así que bueno, pues como parte de las tres lecturas obligatorias, hay ahí algunos conceptos que vamos a estar revisando, reflexionando, justamente sobre la condición de los niños y las niñas en las sociedades y las organizaciones rurales. Por un lado, tendremos esta revisión hacia la noción de nuevas ruralidades para ver si efectivamente responde de alguna manera a estos cambios generacionales que se han tenido en las últimas décadas, pero que ese tema me parece que podemos abordarlo en el foro virtual para ir desmenuzando un poco más. Y pues también tendremos algunas cuestiones sobre la perspectiva generacional, sobre la participación política que se, digamos, se especializa a partir de la revisión de la participación infantil y de algunas metodologías, así como reflexionar sobre la consideración de sujetos y sujetas, que tiene varias dimensiones, que pueden ser desde el sujeto de derechos, el sujeto social, el sujeto político, las y los sujetos colectivos. Entonces, desde esa perspectiva de las nuevas generaciones, pues va a ser muy importante tener esta mirada crítica sobre las transformaciones que las sociedades han ido teniendo para ir identificando algunas reconfiguraciones dependiendo de los espacios de socialización en nuestros territorios rurales latinoamericanos. Así que podemos hacer una revisión muy en general sobre estos ámbitos en donde ha habido transformaciones, empezando por el ámbito individual, los niños y las niñas de ahora en las comunidades rurales eh, están teniendo diferentes condiciones para crecer a como se tuvieron las generaciones, digamos, de finales del siglo XX, y que eso va permeando en sus propias subjetividades y en la manera en que van concibiendo el mundo y su relación que van teniendo entre generaciones y entre pares. Este segundo ámbito de la forma en que se van relacionando entre los niños y las niñas,
entre los niños y los niños, entre las niñas y las niñas, también va teniendo algunas transformaciones que pues será importante ir mirando en tanto no son las mismas formas que nuestros mayores fueron estableciendo con sus pares hace 20, hace 30 años. No había muchas herramientas digitales que ahora en muchos lugares, en muchas comunidades se tienen, pero también la manera en que ellos se van eh, haciendo las interacciones, la forma en que van construyendo las masculinidades, la manera en que las niñas van obteniendo visibilización y van obteniendo mayor poder en los diferentes ámbitos, hace que dentro del resto de espacios de socialización, como es la familia, como es la escuela, se van transformando. En la familia, si bien siguen muy arraigadas las prácticas machistas, en donde los cuidados y las labores domésticas están principalmente como carga de trabajo para las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes, también es que ha habido algunos cambios y eso será importante irlo identificando para ir conociendo cómo es que las dinámicas domésticas van cambiando y cuáles van permaneciendo, porque en los ámbitos escolares ha sido posible abordar algunos de estos temas, quizá con con ciertas limitaciones. El enfoque de los derechos de los niños, de las niñas, se va promoviendo, relaciones de género más equitativas también, aunque hay muchas todavía características y condiciones de la educación tradicional que perviven, pero que también con la llegada de docentes más jóvenes se van transformando y va dando posibilidades a cambios y a nuevas articulaciones. Avanzando hacia los espacios de socialización, digamos, más públicos, en el nivel comunitario también han habido transformaciones en la forma en que los niños y las niñas se van relacionando, tanto con las generaciones más grandes como con la estructura comunitaria, tanto de los espacios públicos, como puede ser el- la cancha de básquetbol, el espacio colectivo en donde se reúne toda la gente por las tardes, la tienda, la iglesia, estos espacios comunitarios también van sufriendo algunas transformaciones en donde niños y niñas tienen quizá más posibilidades de participación para expresar algunas de sus inquietudes, para generar algún tipo de propuestas comunitarias, pero eso iremos viendo qué tan posible o dentro de las experiencias que ustedes conocen, saber si efectivamente han tenido mayor apertura o si se mantiene cerrada la posibilidad de la participación social y de la participación política, un poco parecido a, y si no es que más relegado, que las mujeres aún no se concibe tanto la participación social comunitaria de niños y niñas, de los jóvenes evidentemente también es muy difícil todavía que tengan voz, que tengan voto. En muchas ocasiones tiene que ver con que sean poseedores de tierra para que su palabra tenga validez en las asambleas comunitarias, etcétera. Y esto se va a relacionar también mucho, aunque no exclusivamente, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales que en las comunidades rurales existen. Habrá algunas que plantean directamente hacer trabajo con las generaciones más jóvenes, trabajo educativo, trabajo de prevención, de salud, de algún aspecto en particular y que eso puede impactar hacia la configuración de nuevos espacios
de escucha y de incidencia de las jóvenes generaciones que, bueno, en el caso de los jóvenes quizá hay mucho más empuje, en tanto los jóvenes tienen mayor autonomía y mayores recursos para organizarse autónomamente y poder materializar sus inquietudes. En las regiones, bueno, también hemos visto cómo los megaproyectos, estos embates de el capitalismo voraz, de diferentes expresiones, pues van generando, por un lado, resistencias y organizaciones, y por otro lado, la pauperización de la vida en los espacios rurales. Entonces, estas transformaciones en estos 7 ámbitos será importante ir reconociendo para que veamos algunas diferencias entre lo que van viviendo y van teniendo como contexto de su crecimiento los niños, las niñas, los adolescentes de las últimas 2 décadas, a lo que a los mayores nos ha tocado vivir a finales del siglo anterior. Y bueno, de manera particular tenemos que reflexionar y analizar estos cambios que las niñas y las adolescentes rurales están teniendo, tal como se pudo abordar en la clase anterior, donde se revisaron algunos textos y desde la perspectiva feminista se habló de la manera en que las mujeres van obteniendo mayores espacios, pero también van permaneciendo esos estereotipos machistas y las violencias de género que se mantienen. Entonces, eh, tenemos que hacer una revisión puntual de esas cosas que permanecen en las comunidades rurales, tales como decíamos hace un ratito, los cuidados y los trabajos domésticos están más arraigados, están más impuestos hacia las niñas, hacia las adolescentes, el que estén en el fogón, el que sepan hacer de comer, el que le sirvan a los hermanos mayores, a los hombres, el que sean ellas las últimas en prioridad para ir a la escuela, los embarazos adolescentes, esas cuestiones que todavía permanecen en los sistemas machistas, será importante identificar, pero también estas transformaciones que se van teniendo como, digamos, algunas conquistas de las luchas de las mujeres que pues todavía en menor grado va impactando directamente a las jóvenes generaciones, pero que será importante ir retomando en tanto pues las niñas y las adolescentes si van creciendo con estas ideas de equidad de género, de poder defender sus propios derechos, quizá podemos ir apuntalando que mermen estas inequidades y estas subalternidades que han tenido en el sistema machista. Así que bueno, después de haber como dado una rápida revisión sobre estas eh, condiciones en las que han ido creciendo y que en algunos casos se van transformando, y llegamos a lo que es esta noción de sujetos y sujetas sociales, es decir, que los niños y las niñas, los adolescentes, se involucran en situaciones, en problemáticas que antes era considerada una, un ámbito, un terreno exclusivo de los adultos. Ahora, dado el embate de el capitalismo voraz que amenaza directamente la vida y la naturaleza, es decir, el corazón de las comunidades, el corazón de los, los, los mundos rurales, los niños y las niñas van involucrándose con diferente grado de conciencia, con diferente grado de participación, pero que van viendo que es posible expresar las injusticias por las cuales sus familiares adultos organizados están luchando y que, bueno, considerarlos como
sujetos implicará esto que dice Eduardo Bustelo, que no hay que ceñirnos a mirarlos como sujetos de derechos humanos que en su gran mayoría quedan como individualizados, sino que cuando se les considera sujetos sociales se abarca esta perspectiva más colectiva, más social, que pueden empujar hacia algunos cambios en las comunidades y en las estructuras bajo las cuales se organizan las sociedades rurales. Veremos que en las lecturas se aborda un poco las nociones de participación infantil, de participación política infantil. Ahí hay una diferencia que quizá podamos ahondar, porque la participación infantil tiene que ver con la generalidad de todos los temas, de todas las situaciones que les atañen y que pues tendrían que considerarse sus voces, sus preguntas, sus cuestiones, pero cuando entramos al ámbito de la política hay algunas experiencias eh, muy como deslumbrantes, digámoslo así, sobre cómo es que se inmiscuyen en cuestiones políticas, aunque también es posible considerar, como lo dicen las compañeras feministas, que lo personal es político. Y entonces ahí entraría el tema del adultocentrismo, que no es más que el abuso del poder de los adultos hacia las generaciones más jóvenes, y también tendríamos que considerar la interseccionalidad para ir complejizando esta posibilidad de participación política en las sociedades rurales, en las organizaciones latinoamericanas, no como una imposición adulta, sino como un verdadero interés de los niños y las niñas para involucrarse en estos temas y problemáticas. Y cuando me parece que eh, niños y niñas comienzan a eh, ser visibilizados como parte de movimientos sociales, como parte de comunidades organizadas, como parte de organizaciones políticas, si bien es alentador que puedan ir reconociendo estas problemáticas como propias, ir teniendo un posicionamiento, ir haciendo análisis de las situaciones críticas que se les presentan. También es importante esto que nos señala Hugo Semmelmann en torno a no hay que darle una potencia que por sus propias características aún no tienen. Es decir, que los adultos muchas de las veces colocamos los sueños, los anhelos, los ideales en los niños y las niñas, y quizá ellos mismos no tienen ni siquiera la intención de ser esos nuevos sujetos que van a alimentar las luchas y la defensa de las comunidades. Hay que estar ahí atentos a que no estemos los adultos imponiendo anhelos e intereses en ellos y ellas, y que más bien vayamos en una construcción conjunta de la manera en que se pueden involucrar en estas cuestiones más sociales y políticas. En el caso de México, vengo siguiendo experiencias, vengo trabajando sobre diversas formas en que los niños y las niñas se han involucrado en cuestiones sociales y políticas, y me parece que ha sido como ahora en los últimos 10 años, con el estallido de las redes sociales y de la posibilidad de estar informados de manera sincrónica en muchos lugares, que se ha tenido mayor visibilización de la presencia de los niños y las niñas en estas experiencias, tales como, bueno, la más ejemplar, la más paradigmática es en el zapatismo, pero también en otras como la exigencia de justicia por la aparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
y en otras que tienen que ver con la construcción de autonomías indígenas y la resistencia a estos embates del capitalismo que desean los recursos, los bienes naturales, como el agua, como los ríos, la tierra, y que por ahí se han ido como visibilizando. Muchas de las veces solo es como con un interés mediático, ¿no? Demostrar que hay niños ahí en unas manifestaciones en donde tradicionalmente solo son los adultos y acaso las mujeres las que tienen presencia, pero que ahora es posible estar rastreando estas experiencias de cómo ellos van apareciendo a lo largo de los territorios que están luchando en contra de estos despojos y en construcción de bienes comunes. Y bueno, claro, a nivel Latinoamérica hay muchísimas experiencias conocidas y por descubrir que están sucediendo en muchísimas tierras y territorios, que algunos son, digamos, como emergentes, que van sucediendo de acuerdo a las políticas neoliberales que se van imponiendo y que en otros casos responde a movimientos de largo aliento como puede ser el Movimiento Sin Tierra con sus proyectos de educación en donde ya las nuevas generaciones de los asentamientos van estudiando y van trabajando desde la perspectiva de la organización, o puede ser en esta defensa de los bienes naturales que en diferentes países y en diferentes rincones de toda nuestra Latinoamérica están sucediendo y que por ahí en algunos de los textos compartidos se señalan algunos ejemplos y que ojalá ustedes nos puedan también compartir algunos de los que conocen que tengan presencia de niños y niñas y que haya proyectos específicos para trabajar con ellos en algún ámbito que les interese o que les esté afectando de manera directa. Entonces podemos como compartir algunas experiencias en donde ha sido posible identificar la presencia de niños y niñas, como es el caso de el Consejo Indígena de Gobierno que en México en el año de 2017 lanzó una iniciativa para que haya una precandidata mujer indígena en las elecciones presidenciales como pretexto para rearticular el movimiento indígena mexicano. Si bien seguían las pautas de, digamos, las reglas electorales del Estado, en realidad su objetivo era rearticularse en todo el territorio nacional y por ahí en las visitas que hizo la vocera Marichuy, que era la precandidata indígena, en las diferentes comunidades se fueron conociendo estas rostros y voces de algunos niños y niñas que iban acompañando a sus mayores o que de una u de otra manera estaban interesados legítimamente sobre lo que se estaba organizando ahí. Otra experiencia mexicana, pero que está en el marco de una más latinoamericana, tiene que ver con los niños y las niñas, los adolescentes, trabajadores organizados. Aquí podemos ver una marcha el 1 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde los niños y las niñas van a exigir que tengan un trabajo digno, que sea visible, que no atente en contra de su crecimiento, pero que les permita también poder contribuir a las economías familiares y que de diferentes maneras lo van expresando de manera vistosa, pues esta forma que se va dando entre los niños y las niñas indígenas de San Cristóbal de las Casas de Chiapas es distinta, aunque con unas raíces en común con el movimiento latinoamericano de los llamados NATS.
Acá vemos una fotografía de una de la marcha también del 1 de mayo, pero de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes trabajadores del Perú, en donde hay varias organizaciones ya con larga tradición, cerca de 3, 4 décadas organizados, evidentemente acompañados por adultos, pero que en su mayoría las decisiones y los rumbos que van definiendo como colectivos para garantizar su derecho digno al trabajo, lo van realizando ellos y ellas. Además de el 1 de mayo, otro día latinoamericano, mundial de lucha de los niños, las niñas, los adolescentes trabajadores es es el 9 de diciembre, que pues bueno, lo que ellos y ellas impulsan es justamente a digamos, lanzar un discurso contrahegemónico a la abolición del trabajo infantil que las organizaciones internacionales con una perspectiva muy adultista lanzan sin mirar, sin reflexionar sobre las particularidades que hay en diferentes lugares. Entonces, este 9 de diciembre cada año es importante por esta articulación de las organizaciones latinoamericanas y junto con ellas también hermanarse con los movimientos africanos y europeos que están luchando para reconocer el trabajo digno de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también el Estado asesino no, digamos, repara en amenazar a los niños y a las niñas que comienzan a organizarse. Eh, Como dato mexicano, en 1996, cuando sucedió la masacre de Acteal, en una comunidad vinculada al ejército zapatista, fueron asesinados en su mayoría a mujeres y niños, y los paramilitares, a la voz de hay que eliminar a la semillita zapatista, eh, mataron a mujeres embarazadas y a niños muy pequeños con la intención no solo de exterminar a las personas, sino de expandir el miedo para que la gente y las nuevas generaciones no se organizaran. Aquí tenemos el ejemplo de Idilberto, quien era un niño en el estado de Michoacán que estaba presente en una manifestación de su comunidad en contra de la presencia militar y que pues fue asesinado de un balazo, con lo que el resto de sus amigos dentro de los ritos funerarios hicieron una manifestación fuerte, y que bueno, eso de pronto lo hemos visto cada vez más recurrente en diferentes territorios donde niños y niñas se organizan, que el Estado asesino también tiene como un objetivo a los niños y a las niñas para disuadir a que se organicen y a que se opongan a estos crímenes de diferente naturaleza que el propio capitalismo va avanzando en los territorios. Otro momento importante para las luchas mexicanas fue este encuentro de los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapan en una comunidad que estaba en defensa de su bosque, y bueno, ahí los niños y las niñas fueron quienes recibieron a los padres de los estudiantes con las fotografías de los muchachos desaparecidos, y que bueno, este encuentro intergeneracional da muchas posibilidades y da muchos augurios de que las transformaciones y la erradicación de las violencias en los territorios rurales es posible. Ya decíamos que no hay que idealizar la participación política de niños y niñas en
en autonomías y en resistencias, eh, pero siempre es importante este buen ánimo, esta frescura, estas ganas de colaborar y este interés que tienen por la preservación de la naturaleza y de todos los elementos que les rodean a los niños y las niñas. Aquí vemos a unos niños que están en una barricada para impedir que alguna maquinaria entre a su bosque para seguir construyendo una carretera que iba a atravesar un bosque en una zona del centro del país. Así que bueno, es una como introducción a las lecturas y a las discusiones que vamos a tener, pero estos son algunos de los aspectos, algunos de los temas que podemos ir mirando desde esta perspectiva de participación política infantil, de los niños y las niñas como sujetos políticos, mirar esas posibles articulaciones intergeneracionales en nuestras organizaciones rurales, ir reconociendo que todavía nuestras sociedades, así como son aún machistas, así como son aún racistas, también son adultocéntricas. No hay una visibilización ni un reconocimiento claro a los saberes y a la actuación social de niños y niñas, y que en un digamos, en una perspectiva mucho más general, mucho más global, los capitalismos en sus diferentes expresiones están seduciendo las subjetividades de los niños y las niñas para convertirlos en sujetos de consumo y que la construcción de autonomías y de resistencias, por otro lado, buscan que los niños y las niñas tengan una perspectiva colectiva, comunitaria, de bienes comunes y que ahí me parece que hay un tema de fondo muy importante que hay mucho que reflexionar y que tiene que ver con que si los territorios están en disputa, las subjetividades de los niños y de las niñas son un territorio también en disputa. Así que dentro de las propias teorías de el sujeto, de las subjetividades, podemos ir reconociendo que los niños y las niñas son sujetos, son sujetas con saberes, con actuaciones muy importantes, acordes a su experiencia de vida y a su desarrollo cognitivo y de crecimiento como la infancia en una etapa muy importante del crecimiento humano y que bueno pues tenemos que trabajar mucho en torno a sus pensamientos, a sus emociones, a sus cogniciones para irlos vinculando a esta perspectiva de pues más colectiva, más de un equilibrio con la naturaleza y que bueno tiene que engarzarse con las diferentes propuestas que desde las organizaciones rurales hemos revisado en las anteriores clases, porque son las nuevas generaciones quienes les van a dar una renovación posible a estas luchas y a estas formas de expresarse y de articularse. Así que bueno, para ir finalizando, dejamos unas 4 preguntas que me parece son bastante útiles cuando intentamos o cuando tenemos el interés de iniciar procesos de participación infantil, que tiene que ver con los propios intereses de los niños y las niñas y que no sean imposiciones de los adultos, imposiciones muchas de las veces también muy sutiles, pero que al final el adulto es el que va a influenciar en la decisión de los niños y las niñas. Es un primer punto que hay que reflexionar. Otro tiene que ver con estas relaciones entre los adultos y los niños para ir sabiendo cómo es que hay o no la posibilidad de que se involucren en los quehaceres organizacionales, políticos y sociales, porque muchas de las veces son imposiciones adultas que en cuanto
los niños son adolescentes o jóvenes con mayor autonomía, pues deciden ya no hacerlo justamente por esta relación de imposición y de subalternidad que los adultos han mantenido hacia ellos. Ir examinando esta posibilidad de los espacios comunitarios para que participen los niños, las niñas, para su constitución como sujetos sociales, y en los casos en donde haya una organización campesina, una organización rural que plantee relaciones intergeneracionales y transgeneracionales, pues ver cuál es el lugar que les asigna para identificar cuál es la importancia que verdaderamente tienen las nuevas generaciones y cuál es el espacio en la toma de decisiones, en la toma de acciones, y que ellos mismos puedan incidir en la estructura, en la agenda y en los quehaceres cotidianos de la organización a la que sus familias pertenecen. Así que para finalizar esta introducción, este video introductorio de la clase 10, dejo por ahí un par de imágenes ciertamente provocadoras, y que pues ilustra un poco la manera en que desde unas perspectivas críticas y emancipadoras se viene trabajando en concebir a los niños y las niñas como sujetos que tienen mucho que aportar a las sociedades que se están reinventando, y que ahora, a partir de la pandemia, habrá muchos replanteamientos, por lo que ellos tendrían que estar presentes en todo lo que se busque realizar para transformar, para avanzar en pues estas dificultades que vienen presentándose y que se han agudizado con la presencia del virus. Así que terminamos el video introductorio y ya nos encontramos en el foro virtual y en el encuentro sincrónico para seguir dialogando y reflexionando sobre la posición de los niños y las niñas en los mundos rurales y en nuestras organizaciones donde así tienen su presencia. Gracias.